Los bosques cubren 176 millones de hectáreas en la Unión Europea y casi 28 millones de hectáreas en España. Son, por tanto, uno de nuestros ecosistemas más importantes, tanto por su extensión como por la biodiversidad que albergan, la economía ligada a ellos y los servicios que prestan a la sociedad. Los bosques son uno de los principales almacenes de carbono de la Tierra. Contribuyen a retirar CO2 de la atmósfera mediante la fotosíntesis y lo mantienen secuestrado durante siglos. Además, tienen un efecto muy importante sobre el clima a escala local, proporcionando temperaturas más suaves y mayor humedad. Pero más allá de su relación directa con el clima, los bosques proporcionan una gran cantidad de servicios a la sociedad. Son fuente de materias primas. Son fundamentales para retener el suelo fértil, regular el ciclo del agua. Son reservorio de biodiversidad. Proporcionan oportunidades de recreo y contribuyen al bienestar y la salud humana. El mantenimiento a largo plazo de estos servicios hace necesario trabajar ya para adaptar los bosques a las nuevas condiciones climáticas. El cambio climático ya está aquí, en forma de temperaturas más altas, olas de calor más frecuentes y menor precipitación. Estos nuevos escenarios afectan a los bosques de múltiples formas: pérdida de vigor y decaimiento, desaparición de algunas especies y mayor frecuencia de condiciones favorables a grandes incendios. La capacidad de adaptación de los bosques al cambio climático puede mejorarse mediante las llamadas soluciones naturales. Estas son aquellas que trabajan en la conservación y restauración de los bosques en buen estado como medidas más efectivas para reducir la vulnerabilidad. Los bosques en buen estado serán más capaces de hacer frente a las condiciones de cambio climático. El primer paso antes de actuar sobre el terreno es analizar los riesgos debidos al cambio climático. La mayoría de nuestros bosques son muy jóvenes, densos y homogéneos. Se caracterizan por la escasa variedad de edades, dominando los pies jóvenes, pequeños o medianos, y por la escasa diversidad de especies. Y a menudo ocupan extensiones muy grandes, homogéneas, sin apenas claros o discontinuidades. Y esta estructura les hace muy vulnerables frente a los riesgos del cambio climático. El proyecto Red Bosques Clima ha desarrollado un índice para evaluar el riesgo a la sequía a partir de dos componentes. El primero es la exposición geográfica y climática a la sequía, y eso es la adecuación al clima de la especie dominante, la posición topográfica, el desarrollo del suelo y el historial de sequías sufridas. Y por otra parte tenemos las características del bosque, que es lo que le confiere mayor vulnerabilidad o menos a la sequía. La vulnerabilidad de los bosques se ve reducida por aspectos como una mayor diversidad de especies con distintos atributos, pero también por una estructura más compleja, ¿no? Con mayor variedad de clases de tamaño, de edades y también, sobre todo, por árboles de gran tamaño. Y por otra parte, el tener una mayor capacidad de adaptación de las especies que lo componen, como son la capacidad de rebrote o de regeneración. Este conocimiento es esencial a la hora de planificar y priorizar acciones de gestión para la adaptación de los bosques al cambio climático. La selvicultura es una herramienta fundamental para reducir la vulnerabilidad de los bosques, mejorando el estado de conservación del bosque de forma compatible con su aprovechamiento. Aquí trabajamos simulando las perturbaciones naturales. En concreto, en este bosquete disminuimos la densidad de árboles, trabajamos en la estructura de estos árboles para tener diferentes diámetros y trabajamos también en las especies, aumentando la variabilidad, por lo cual aumentamos la biodiversidad. A escala de paisaje, debemos conseguir un mosaico que esté formado por fragmentos de bosque de todas las edades, desde los más jóvenes hasta los más maduros, y también por distintos tipos de hábitats, hábitats abiertos y hábitats arbolados, para conseguir que el conjunto a nivel de paisaje sea más resiliente.
Otras medidas de adaptación pueden dirigirse a la preservación de los reductos bien conservados o muy vulnerables y al mantenimiento de procesos naturales mediante la creación de reservas o zonas estrictamente protegidas. También pueden ser relevantes las acciones de restauración de hábitats muy escasos, como pequeños humedales o turberas, o incluso la atención a algunas especies muy vulnerables al cambio climático. Una buena acción de adaptación de bosques al cambio climático debería incluir un análisis de los cambios pasados y previstos en el clima, una valoración de riesgos, identificando qué aspectos de la estructura o funcionamiento del bosque le hacen especialmente vulnerable, unas medidas adecuadas para corregir esas vulnerabilidades de forma compatible con la conservación del resto de valores del bosque y un sistema de evaluación continuada de los resultados. Todo ello con la participación y acuerdo de los agentes sociales implicados. En el proyecto LIFE Red Bosques Clima trabajamos para mejorar la capacidad de adaptación de los bosques al cambio climático. Lo hacemos con una red extensa de colaboradores, de gestores de áreas protegidas y gestores forestales de todo el estado, y de esta manera en conjunto iremos desarrollando un procedimiento para valorar la vulnerabilidad al cambio climático de los bosques, identificar los aspectos en los que es necesario intervenir, y este procedimiento lo aplicaremos en 3 casos demostrativos representativos de la variedad de situaciones que se dan en nuestros bosques. Los casos piloto en los que trabajaremos son el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, con repoblaciones de los años 70 sobre las que vamos a intervenir. Comunidad Valenciana en tres ejemplos, en Castellón, Valencia y Alicante, también de antiguas repoblaciones que necesitan ser intervenidas para mejorar su capacidad de adaptación. Y pinares naturales en el Parque Natural del Sports en Tarragona. Este proyecto está financiado por la Unión Europea a través del programa LIFE 2020 Acción por el Clima.